Nuestro último tema antes de consolidar la información y crear una estrategia con todo lo que hemos visto son los patrones de velas, velas japonesas. Así que conozcamos un poco lo que es la estructura de estas velas. La hemos visto en algunas gráficas, pero básicamente tenemos un cuerpo de la vela. Las velas están formadas por dos partes, cuerpo y sombras. Vamos a anotar un cuerpo sin relleno y un cuerpo con relleno. Y vamos a anotar unos pequeños palitos conocidos como sombras. Estas son las sombras de la vela y tenemos también los cuerpos de la vela. El cuerpo está creado con base en la apertura, este es el precio de apertura de la jornada. Puede ser una vela diaria, entonces la apertura del día y el cierre del día. Si fuera una vela de 5 minutos, sería una apertura en 5 minutos, el cierre en 5 minutos. Para este curso de acciones vamos a enfocarnos únicamente en velas diarias. De pronto si quieren hacer operaciones intradía, forex, pues tendremos que tomar otros plazos, pero por ahora velas diarias, así que la apertura del día y el cierre del día. En cuanto a las velas con relleno, siempre hay dos colores, una vela blanca, una vela negra. En este caso, esta rellena hace referencia a que cerramos en o cerramos a la baja mejor. Apertura inferior al cierre, vela blanca, apertura superior al cierre o cierre inferior a la apertura, cerramos a la baja, vela negra. Ese es el cuerpo de la vela, el cuerpo nos da entonces el color y la dirección de cierre del mercado, si fue al alza o fue a la baja. Las sombras están determinadas por el precio máximo de la jornada, ¿cierto? Para ambos es el máximo y el precio mínimo. Así que tenemos las sombras determinadas por el rango que tuvo de recorrido la vela. Si vamos a hablar de algunos ejemplos, nos vamos a borrar rápidamente y vamos a mirar algunos ejemplos de velas antes de revisar patrones y su relación con el comportamiento del día. Supongamos que el activo abrió en este punto, este es el precio de apertura, estuvo oscilando durante la jornada, fue hasta un punto máximo y cerró en este punto. No tuvimos mayores inconvenientes. En este caso, el precio de apertura es donde se ubica la parte del cuerpo. El cierre, lo vamos a llevar acá. Podemos completar el cuerpo. El cierre está por encima de la apertura, así que cerramos con ganancias. Vela blanca. Tomamos el punto máximo y tenemos esta parte y no tendremos sombra inferior. ¿Por qué? Porque el precio de apertura fue el precio mínimo. Así que tenemos una vela con una colita en la parte superior y el cuerpo en la parte inferior. Si tenemos este movimiento, abrimos, el mercado sube, durante la jornada desciende, pero recupera parte de las pérdidas. Tenemos el precio de apertura, el precio máximo, el precio mínimo y el de cierre. Así que apertura y cierre están en la misma dirección, no tendríamos cuerpo. Tenemos el punto máximo y el punto mínimo. Este tipo de velas se conoce como dojis. El precio de apertura fue igual al cierre, ya miraremos algunos de los más importantes y su interpretación. Así que la vela tiene información del máximo, mínimo, apertura, cierre, la dirección de esa apertura, cierre y nos va a brindar información sobre quién gana la batalla. Algo que quiero que recuerden mucho en velas es que quién gana las batallas, los compradores o los vendedores. Por ejemplo, esta vela es denotada como o se conoce como una vela de indecisión porque ni los compradores y vendedores ganaron. Subimos, bajamos, pero el cierre fue el mismo. Si tuviéramos una vela que cierra casi en el máximo, ¿cierto? Y abrió casi en el mínimo, pues fue una jornada donde prácticamente todo el día estuvimos subiendo. ¿Quién tiene la fuerza? Los compradores. Entonces quiero que miren las velas ustedes como la pelea entre compradores y vendedores. Por eso tenemos pautas neutras, donde ninguno de los dos ganan, como el doji. Tenemos pautas alcistas, como esta vela, donde los compradores tuvieron mucha fuerza, y pautas bajistas, donde los vendedores van a ser quien domine. Así que revisemos una de las principales velas o patrones de estas pautas. Hay muchos más, pero me voy a enfocar en unos muy comunes y que suelen aparecer con cierta frecuencia. Recuerden, sentimiento del mercado, quién está ganando, compradores y perdedores. Al saber quién está ganando, pues nos vamos a ir con ese bando dominante. Por lo tanto, podemos identificar si también estamos en euforia, pánico. Algunas velas nos van a decir cambio de tendencia en puntos extremos. Así que quien tiene la fuerza, nos vamos a ir con el bando ganador y vamos a tener cuidado en movimientos de euforia, pánico para determinar cuándo podemos llegar a cambiar de tendencia. Vamos entonces con las pautas neutras.
¿cierto? Estas velas no dan señal clara de tendencia, recuerden que son de indecisión, pero según su posición existe la posibilidad de cambio de tendencia. Una vela de estas nos alertaría sobre un posible cambio de tendencia. La primera que tenemos es una vela de onda alta. Se caracteriza por un cuerpo estrecho. Si ustedes ven, el cuerpo es pequeñito. Si colocáramos una vela promedio al lado, esto sería una vela promedio, ¿cierto? Y si notan, el color es gris, significa que puede ser blanca o negra. No importa el cierre, el color de esta vela, lo que importa es que el cuerpo es pequeño, se encuentra en el centro y tenemos unas sombras bastante amplias, lo que significa que el mercado estuvo prácticamente indeciso, muy indeciso y volátil. Este tipo de velas, ¿qué pasa? Es un empate entre compradores y vendedores. Por lo tanto, pueden estar anunciando el fin de la tendencia y enmarcándonos en un comportamiento lateral entre sus máximos y sus mínimos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Posiblemente las próximas velas se encuentren dentro de este rango, pero cuando rompamos al alza o a la baja nos darían paso a una nueva tendencia. Estas tienden a frenar la tendencia previa y lo que harían es darnos espacio para un comportamiento lateral. Vamos a hacer acá una interpretación. Si el mercado estuviera bajando, bajando, bajando y aparece este tipo de velas, que de hecho suelen aparecer en mercados bajistas, ¿cierto? No importa el color, vamos a pintarla acá negra. Esta vela nos denota un soporte y resistencia. Eso quiere decir que los siguientes movimientos del mercado pueden estar dentro de este rango. Si logra superar, estaríamos hablando de romper la resistencia y posible cambio de tendencia, posible cambio, no hay garantía de nada. De lo contrario, si rompe la baja, lo que estaríamos teniendo es un cambio, perdón, no un cambio, sino una continuación de tendencia. Así que son algo de pausa, algo de indecisión que pueden dar paso a comportamientos laterales o si hay rupturas de soporte o resistencia, darnos paso a un cambio de tendencia. Si rompe resistencia, inicia un movimiento alcista, rompe soporte, inicia un movimiento bajista. Esta es la vela de onda alta. Doji. Característica principal, una vela de que no tiene cuerpo, ¿cierto? Apertura fue el mismo cierre. Tenemos un máximo y un mínimo. Y es una vela relativamente pequeña. Es más pequeña que una vela promedio, ¿cierto? Entonces es una pequeña vela que muestra indecisión, empate entre compradores y vendedores. Así que nos está diciendo, bueno, no tenemos sentido. Así que se dice que no se toman posiciones con doji, pero depende de su posición. Vemos que dónde está, si está en movimientos laterales o si está en movimientos pronunciados. ¿Qué quiere decir esto? La posición del doji es clara, no es clave, mejor para determinar si hay un no un cambio de tendencia. Imaginemos que estamos en comportamiento después de una fuerte caída, estamos en algo de comportamiento lateral y empiezan a aparecer dojis. Yo debería pintar esto como de más velas, ¿cierto? Y empiezan a aparecer dojis que nos están mostrando simplemente que el mercado está lateral. Entonces, en lateral no tiene importancia, pierde toda importancia. Pero supongamos que el lateral se rompió con una vela muy fuerte. Entonces, esta vela nos indica, y la vamos a ver ahorita, un posible inicio de movimiento. Si aparece un doji después de una vela muy fuerte, esto lo llamamos una pequeña pausa, posiblemente corrija, ¿cierto? Y el inactivo intente continuar con la tendencia alcista. Pero si ustedes encuentran dojis después de un rally extendido, existe la posibilidad de cambio de tendencia. Si se rompe el mínimo de este doji, tendríamos algo de comportamiento de corrección. Así que posiblemente las tendencias tengan su fin cerca de movimientos doji después de rallies extendidos. Lo mismo pasa en movimientos bajistas, aparece doji, existe la probabilidad de que descansemos, bien sea lateral o cambio de tendencia. Así que los dojis en extremos anuncian la posibilidad de freno, en laterales no nos dice mucho, iniciando movimientos simplemente denotan una pausa. Otras velas son las peonzas. Estas peonzas son cuerpos pequeños, otra vez es una vela relativamente pequeña contra una vela promedio. Sus sombras también son pequeñas y los cuerpos están en el centro. La clave, no sé si se han percatado, que la clave de la indecisión es que los cuerpos estén en el centro. En este caso no importa si sean blancas o negras. Lo que sucede con estas velas es que cuando tenemos movimientos que de pronto se están cansando, suelen aparecer muchas de estas velitas en movimientos que se están cansando.
denotan una alta probabilidad de comportamiento lateral. No son tan útiles para determinar un cambio de tendencia, pero sí el agotamiento de la misma y por lo tanto una fase de comportamiento lateral. Son claves entonces para esas fases de comportamiento lateral. Doji piernas largas, al igual que el doji terminaba prácticamente aquí, ¿cierto? Lo que tenemos es una extensión del máximo y mínimo. De nuevo, la apertura y el cierre es el mismo y se encuentra en la parte media. Es importante tenerlo en cuenta. Parte media, denotando de nuevo indecisión. También, al tener un máximo y un mínimo mucho más amplio, lo que estamos viviendo acá es una época de alta volatilidad. Son muy comunes en caídas, por lo general cuando la caída está terminando. Muy parecida a aquella vela que veíamos de vela de onda alta, ¿cierto? Muy parecida. La diferencia cuál es que hay mayor probabilidad de cambio de tendencia. También denota la posibilidad de un comportamiento lateral entre su mínimo que es soporte, su máximo que es resistencia, pero con mayor probabilidad de ascenso, o en este caso de cambio de tendencia. Podríamos iniciarlo si se rompe la resistencia. No obstante, si rompe el soporte, pues también tendríamos un movimiento bajista. Denota otra vez la posibilidad de fin de tendencia con mayor probabilidad de cambio de tendencia de lo que diría la vela de onda alta. Esos son entonces los patrones de indecisión, patrones que indican lateralidad o cambio de tendencia. Vienen ahora pautas alcistas. Claramente los compradores son los que tienen la fuerza en este mercado. Empezamos con la gran vela blanca. Importante, su cuerpo es 3 veces el promedio de una longitud de una vela blanca normal. Esta es una vela normal, esta es una gran vela blanca. Cerramos cerca del máximo, abrimos cerca del mínimo. Fue una jornada donde prácticamente el mercado todo el día no hizo sino subir, subir, subir. Una vela que denota un rally importante. Estas velas pueden iniciar movimientos de tendencia, ¿cierto? Si el mercado está, por ejemplo, algo lateral y aparece una gran vela, esta gran vela podría dar paso a un nuevo movimiento alcista. Clave, el 50% de la vela se convierte en soporte. Entonces inicia movimiento y se convierte en 50%, el 50% de la vela se convierte en soporte, corrijo. Esto es muy parecido, o la versión japonesa del retroceso de Fibonacci, ¿cierto? Esto sería un rally, trazaríamos el 38, el 50 y el 61.8, denotando la posibilidad de continuar el movimiento. No obstante, si estas velas aparecen después de movimientos muy extendidos, ya estarían denotando euforia y posiblemente también la posibilidad de que el movimiento termine. Es importante tenerlo en cuenta. Después aparecería un doji y ahí sí ya denotaríamos algo de euforia. El doji puede aparecer acá, pero está iniciando el movimiento. Es diferente que aparezca después de un movimiento extendido. Entonces inician movimientos y también denotan euforia en un movimiento extendido. Así que clave, movimiento alcista, gran vela blanca, fuerza de los compradores 3 veces por encima de lo que es una vela promedio, cerrando cerca del máximo, abriendo cerca del mínimo. 50% de la vela como soporte. Vamos con vela martillo, esta es muy común, usada en el mercado colombiano con bastante frecuencia. Es una vela que tiene un cuerpo relativamente pequeño, pero está ubicado a diferencia de las que vemos de indecisión en la parte alta, dejando una cola en la parte inferior. La sombra es larga hacia la parte inferior y corta en la parte superior. Lo que estamos viendo, acá no importa el color, recuerden puede ser blanco o negra cuando lo pintamos en gris. Aquí, ¿qué sucede? Básicamente podemos abrir acá, ¿cierto? Abrimos, descendió el activo, pero el mercado aprovechó esa caída ¿para qué? Para comprar, logrando recuperar parte de esas pérdidas. Esta vela es una presencia de compradores, está denotando que aprovecharon la caída para comprar, ¿cierto? Esta caída fue aprovechada para comprar, aquí denotan los compradores. Pero esta vela no es garantía de que 100% vamos a subir. Lo que nos deja es la zona de mínimos como zona de soporte. O sea que las próximas caídas esto será un soporte. Y si logra superar el máximo de la vela previa, ¿cierto? Aunque podríamos arriesgarnos ya con un soporte y un stop loss en la parte inferior, de eso hablaremos en la última presentación. Si hay ruptura de ese nivel se confirma que el impulso sería alcista. Si hay ruptura del máximo de la vela previa. Es una señal importante para tener esa garantía. O sea que las velas en cierta medida lo que nos van a permitir es entrar más tarde de lo que de más tarde pero más seguros de que vamos a tener un impulso. No obstante, esta vela es clave. ¿Qué sucede si se rompe el mínimo? Volveríamos a un movimiento bajista. Me explico. Si venimos cayendo
Vamos a borrar acá rápidamente. Venimos cayendo y aparece esta vela, ¿cierto? Ya dijimos, esto es un soporte. Si se rompe, supongamos que este es el máximo de la vela previa, de una vela negra. Si se rompe este precio, entrarían los compradores, o podríamos decir, es una señal de compra. Pero si el mercado vuelve a caer y rompe este mínimo, pues la tendencia puede continuar. Vemos que no es garantía que vamos a cambiar, la tendencia puede continuar si rompe esa zona de mínimos. Una vela bastante usada en el mercado colombiano. Vamos con el Doji Libélula. Misma interpretación, ¿cierto? Apertura, subimos, caímos, recupero parte y cerramos en el mismo precio. ¿Recuerdan lo que es Doji? Doji le da mayor fuerza al movimiento, así que hay una mayor probabilidad de incremento teniendo las mismas señales, máximo de la vela previa y el mínimo como soporte. Se rompe este mínimo y perderíamos el impulso. La única diferencia con el Doji Libélula es que le da más fuerza al movimiento alcista. Martillo invertido. Curioso, ¿no? Teníamos el martillo, puedo volverme acá, ¿cierto? Lo invertimos y nos queda en la parte superior. Ahora, los nombres son algo curiosos, ¿cierto? Podemos decir que el martillo, prácticamente aquí podríamos pintar una mano, no soy muy bueno dibujando, pero pues, digamos que cogen el martillo y esa es la figura. Es una forma curiosa de ver las gráficas. Vamos ahora con martillo invertido. ¿Qué sucede? Imaginen esta vela que hizo. Esta vela hizo que subiéramos, pero esa subida, como la tendencia es bajista, los vendedores volvieron a aparecer y presionaron al mercado, haciendo que cerráramos de nuevo la baja. Curioso, ¿no? Porque esto es alcista. Resulta que lo que está mostrando esta vela es que por primera vez están apareciendo los compradores en un mercado que constantemente está cayendo, pero no lograron tomar control. Así que este máximo de la vela se convierte en ese nivel donde aparecerían los compradores. Si logramos superar este precio, los compradores iniciarían el impulso. ¿Por qué? ¿Quién se siente más cómodo? ¿El que está comprando después de una fuerte caída o el que está vendiendo después de una fuerte caída? El comprador se siente mucho más cómodo. No obstante, está en contra de la tendencia. Pero el hecho de superar esta vela ya le está diciendo al mercado que quiere cambiar de dirección. Estos compradores se tranquilizan y quienes vendieron posiblemente se arrepientan y digan tenemos que salir a comprar. La cantidad de compradores se incrementan. Así que esta vela, que parece extraña y pareciera que presionara mucho más a la baja, lo que nos está diciendo es que los compradores están entrando, pero no toman control. ¿Toman control cuándo? Cuando superen el máximo de esta vela. Es importante tener en cuenta ese punto en el martillo invertido. Pauta envolvente es mucho más clara. De hecho, esta figura está conformada por estas dos velas. Ya no es una sola vela, son dos. La idea es que la vela previa, que suele ser negra, es envuelta por el cuerpo de la vela siguiente. Al envolverla, ¿cierto? Está diciéndole al mercado, o imagínense esto, ustedes abren 2% abajo, el mercado cae, pero toda la jornada recupera, 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 recupera y termina subiendo un 3%. ¿Cierto? Estábamos en menos 2 y terminamos más 3. Lo que le está diciendo el mercado es, ¿sabe que lo que pasó ayer no me importa? Esta es la nueva vela dominante. Estas velas generan una pauta alcista bastante fuerte. Apoyo ceñido alcista tiene que ver con el gap de agotamiento. ¿Se acuerdan? Un gap en la misma dirección de tendencia después de una caída fuerte. Y lo que nos está diciendo es abrimos con gap. El mercado intenta llenar el gap. Ya saben que al llenarse el gap se confirma el movimiento, pero el hecho que intente llenar el gap es una buena señal. Faltaría la confirmación de llenar el gap, que es algo que vimos en la teoría de gaps, gaps de agotamiento, que esta es la versión japonesa o el complemento de velas japonesas combinado con la teoría de gaps. Y para terminar, bueno, para terminar no, nos queda suelo en pinzas, tenemos Harami alcista. Harami es una peonza, ¿se acuerdan? Velas de cuerpo pequeñito, blanca, casi necesariamente tiene que ser blanca, dentro de una vela negra. E importante, posiblemente en la mitad de la vela. De nuevo, es un patrón conformado por dos velas. Peonza blanca en la parte media de una vela negra. Si logramos superar el máximo de la vela negra, la señal de compra se desata y aparecerían los compradores. Lo que está diciendo esta vela es que la caída del día anterior fue exagerada. El mercado de hecho abre por encima, diciendo, oigan, como que se pasaron,
y logran los compradores estabilizar un poco el mercado, diciendo ya no estamos dispuestos a seguir vendiendo. Superando este máximo volvería la presión alcista. Ese es el Harami alcista. Y terminamos con la versión japonesa del doble suelo. Dos velas con el mismo mínimo, una vela negra con una vela de patrón alcista, bien sea un doji alcista o una vela blanca. Esas dos velas estarían fundamentando entonces la posibilidad de que los compradores aparezcan con mayor fuerza. Bueno, hemos visto los alcistas, vamos a los bajistas. Muy sencillo, le vamos a dar la vuelta a la gráfica, así que recorremos mucho más rápido estas pautas bajistas. Gran vela negra, teníamos la gran vela blanca, ahora tenemos una vela 3 veces más grande que una vela promedio, sombras pequeñas abriendo cerca del máximo, cerrando cerca del mínimo. El 50% de la vela ahora, ¿qué es? Resistencia. Son velas que pueden iniciar movimientos bajistas, claro está, o que ya denotarían el pánico del mercado después de movimientos extendidos. Recuerden, el 50% de la vela es una vela de resistencia. Doji lápida es una versión con un ligero gap acá en esta zona, pero lo que quiero que se enfoquen es en esta cola superior. Básicamente lo que está haciendo el mercado es que aprovecha la subida, ¿para qué? Para vender. Está denotando que están apareciendo tomadores de utilidad después de este movimiento alcista. No obstante, como toda vela necesita su confirmación, si llena el gap o cierra por debajo del cierre del día antes, se daría una señal de venta. Recuerden que este es un patrón que nos anunciaría el cambio a tendencia bajista. Por ser doji, apertura igual al cierre, tendría una mayor fuerza. Estrella fugaz es la versión del martillo, pero en movimiento bajista venimos subiendo, aparece una vela donde de nuevo la subida es aprovechada por los vendedores y si logramos cerrar por debajo del cierre de la vela previa, se desata la señal de venta y empezarían los vendedores. El nivel máximo funciona como resistencia, si hay ruptura el movimiento podría continuar. Denota algo de toma de utilidad, faltaría la señal de venta, tal cual como el martillo, solo que le damos la vuelta. El hombre colgado es la versión bajista del martillo invertido. En este caso, este es el soporte clave. Denota que ya empezaron la toma de utilidad, pero los compradores insistieron. Si logran romper la zona de soporte, se desata la señal de venta y la presión bajista se incrementaría. De no romperla, podríamos continuar con ascensos. Es claro, un hombre colgado. Acá estarían las manos de la persona, la cabeza, ¿cierto? Así que básicamente es la zona de soporte. Este mínimo es el punto clave para denotar la entrada de los vendedores y la posibilidad de cambio de dirección. Harami bajista, teníamos en el alcista una vela negra con una peonza blanca, ahora tenemos una peonza negra con una vela blanca, peonza en la parte media. Si hay ruptura de los mínimos de este soporte, se desataría la señal de venta e iniciaría la presión bajista. Al contrario, pues ya saben que puede continuar. Lo mismo, está diciendo, oigan, el mercado exageró comprando, abrimos más abajo y los vendedores continúan presionando el mercado, moviéndolo. Falta la ruptura del soporte como señal de venta. Y terminamos con la versión del doble techo japonés, que es techo en pinzas, vela blanca con una vela negra o de cambio de tendencia bajista que nos denota la posibilidad de un cambio de dirección. Dos velas con el mismo máximo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este video de velas. Nos queda uno y es donde consolidaremos toda la información para que sepan cómo combinar estas herramientas para negociar la tendencia alcista, bajista y la tendencia lateral. Muy buen día para todos.